Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar nuevamente con ustedes aquí en su programa El Natural con Fernanda Pradillo. Quiero agradecerle a toda la gente bonita que nos está viendo a través del programa y obviamente de Canal 20. Gracias por sus felicitaciones, por sus opiniones. Créanme que pues estamos trabajando en temas, obviamente que la audiencia nos está solicitando, y hoy vamos a ver uno muy importante, que es el testamento. ¿Qué es el testamento? ¿Qué tipo de testamentos hay? Todas las dudas vamos a tratar de disiparlas el día de hoy. Y pues tenemos un invitado que aparte de ser un gran abogado, es amigo también, un gran colega, que es el licenciado Víctor Manuel Jiménez Sánchez. Licenciado, ¿cómo está? Muy bien, aquí muy contento y agradecido por estar en su programa. Gracias, licenciado. Y le agradezco que también me considere como su amigo. De igual manera le comento que tiene un amigo. Ay, muchas gracias, licenciado. Bueno, vamos a conocer quién es el licenciado Víctor Manuel. El licenciado Víctor Manuel estuvo como proyectista en primera instancia en los juzgados civiles del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro, también como delegado de Bernal en el periodo 2006-2009. Así es, ¿verdad, licenciado? Así es, de igual manera, actualmente se desempeña como abogado litigante en los municipios pues, de Tolimán, Ezequiel Montes, Cadereyta, Querétaro, Peñamiller. Y bueno, déjenme decirles, excelente y gran abogado. Licenciado, fíjese que mucha gente nos ha comentado respecto de esta situación de los testamentos. Aquí en Ezequiel Montes hay muchos problemas en cuestión no problemas, dudas de qué es el testamento. ¿Qué es el testamento, licenciado Víctor? Bien, el testamento es la sucesión de derechos y obligaciones que los decuyos, en el ámbito jurídico, los decuyos son las personas que fallecen, heredan o dejan a sus familiares o a las personas que ellos determinan en vida, a quien dejarle sus bienes, derechos y obligaciones. Oye, licenciado, sabemos que existen varios tipos de testamento, pero el testamento que por lo general es el que realiza cualquier persona, cualquier ciudadano, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Se le denomina testamento público abierto y es un testamento que se realiza ante un fedatario público. Es decir, tiene que dar fe de la última disposición de esa persona, del testador, del autor de la herencia. ¿Qué características esenciales o las características principales debe tener un testamento? Bueno, las características, digamos que específicas que debe de tener un testamento, es que se externa la voluntad del testador, es personalísima. ¿Qué es eso de personalísima? Personalísima es que nadie debe de intervenir en la voluntad de la persona que hereda. Ni dar una opinión. Ni dar una opinión. Acompañarlo. Ni acompañarlo. Es decir, la voluntad debe ser libre, debe ser espontánea y no debe ser coaccionada. En caso de que así fuera, ¿estaríamos ante qué, licenciado? Si fuera coaccionada o... Estaríamos, obviamente siempre y cuando se acredite en un juicio, estaríamos ante la presencia de una de las causas, de las distintas causas de la nulidad de un testamento. ¿Cómo poder acreditar? Bueno, ahorita se me hizo muy interesante lo que está diciendo. Por ejemplo, si hay una persona ya de la tercera edad, sí, que realmente a lo mejor es muy difícil que salga de su domicilio. Por ejemplo, un notario, que es el que da fe, ¿sí? ¿Puede acudir al domicilio de la persona para que se realice el testamento? ¿O a fuerza tiene que ir, por ejemplo, esa persona que no se puede trasladar a una notaría, ¿sí? Para realizarlo? Ahí sí se puede, sí hay disposición por parte de un notario de ir, de recabar su última voluntad de la persona. Sí, claro que sí. Obviamente tiene que ser en casos muy específicos, como en el que usted me mencionaba,
que es, por ejemplo, en tratándose de personas adultas que de alguna manera por cuestiones de salud ya no se puede trasladar directamente al despacho de la notaría, del fedatario público, y o en tratándose también de personas que aún no teniendo una edad adulta, sean personas que estén gravemente enfermas. En ese tipo de circunstancias es cuando el notario no tendría por qué poner ninguna objeción para acudir directamente al domicilio de quien va a atestar, de la persona que es su voluntad manifestar a quien desea heredarle sus bienes, sus derechos y o sus obligaciones. ¿Y se le hace algún estudio médico legal, por ejemplo, sobre ese mismo planteamiento que le hago? ¿Se le haría un estudio médico legal a la persona de la tercera edad para ver si está en estado de, pues no sé, de lucidez, ¿verdad? Para que pueda ella... ¿Heredar? Bien. No heredar. No, para que pueda ella, no sé, hacer tácito ahí o más bien la voluntad de que ella diga, sabes que yo quiero los bienes a favor de mis hijos. Como ya está grande, ya ve que luego hay gente que ya no tiene un estado de lucidez por ya ser senil, se le llama así. Así es. Bien. La ley contempla ciertos requisitos que se deben de cubrir cuando una persona que va a heredar se encuentra en un estado de demencia, es decir, en un estado en donde solamente tenga intervalos de lucidez o no para externar su última voluntad. Se tiene que solicitar por escrito, lo pueden hacer sus parientes más próximos o su tutor, y se tiene que solicitar esa petición ante un juez de primera instancia, ¿verdad? Y tiene que de alguna forma también estar sustentada por testigos y acompañada de un examen médico y asistida también de la declaración de quien expide ese examen médico. En esos términos se puede recabar la última voluntad del testador, que se encuentre en intervalos de lucidez y siempre y cuando también se deje asentado. Si falta cualquiera de estos requisitos, el testamento sería nulo. Sería nulo. Muy bien. ¿Qué puedo yo heredar? ¿Y ante quién se debe acudir? O sea, por ejemplo, ¿quién me llama? ¿Cómo voy a saber que yo heredé algo? Bien, a la muerte del testador, ¿sí? A la muerte del testador, los parientes más próximos pueden acudir a que los asesore, obviamente, un especialista en la materia, ¿verdad? Y ese especialista en la materia, lo primero que les va a preguntar a las personas que acuden a él, si ellos sabían que la persona que falleció dejó o no dejó testamento. En función de la respuesta, en función de esa respuesta, es la asesoría que les va a brindar el abogado a quienes acudan estas personas a preguntarle. ¿Qué quiere decir esto? Si las personas van y le dicen al abogado, sí, yo sé que mi familiar, que mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi tía, o quien haya fallecido y que crean que les dejó algo en herencia, ellos son los primeros, los que posiblemente tengan esa información de si dejó o no dejó testamento la persona que fallece o que falleció. En caso de que sí hayan dejado testamento, ¿el notario los convoca, los...? Bien, en caso de que haya dejado testamento, ¿sí?, posiblemente lo tengan en su poder. Si lo tienen en su poder, lo primero que se tiene que hacer es, mediante un escrito, acudir ante el juez competente del lugar y solicitarle al juez que se abra ese testamento y se le dé lectura. ¿Sí?
El testamento debe contener precisamente lo que hace rato le mencionaba, los bienes, a quién se le heredan, de qué manera se heredan, pero no solamente son activos dentro del acervo hereditario, también pueden existir pasivos, es decir, deudas. Entonces, además de eso, el testamento debe contener quién va a ser el albacea del juicio. El albacea, persona encargada de la administración del acervo hereditario y de la representación legal que debe de tenerse en el juicio, en el procedimiento que se debe de seguir para hacer válido ese testamento. O sea, él es el que administra. Exactamente, él es el que administra, él es el representante legal, él es el que va a tener que continuar con el cauce legal que se requiere hasta llegar a la aplicación y o adjudicación de los bienes que pertenezcan. ¿Y el albacea, licenciado Víctor, a quién le da cuentas? ¿Al juez o a quién, por ejemplo, de lo que se llegue a hacer ahí dentro de los bienes, de todo lo que administre? ¿Él tiene que rendir algún informe? ¿Tiene que o no? ¿O todo es nada más entre los familiares? Bien. Dentro de la cuestión del tema del testamento, le comentaba que se tiene que acudir ante un juez para que declare la validez de ese testamento. Ordinariamente un juicio testamentario sí se puede llevar a través de dos formas jurídico-legales. La primera, se acude ante el juez, ¿verdad? Y ese tipo de procedimientos consta de 4 etapas ante el mismo juez. En la primera etapa se le llama la declaratoria de validez de ese testamento. En esa primera etapa es donde se abre el testamento, se le da lectura y se nombra el albacea. Si nos seguimos por el lado judicial, es decir, ante un juez, se viene una segunda etapa. Disculpe, Ligay, en la primera etapa, cuando se designa el albacea, ¿quién lo designa? ¿Los hermanos, o sea, la familia, o es el juez? Ok, cuando se trata del juicio o de que ya existe un testamento, ¿sí? Cuando se acude ante el notario público, el mismo notario público les requiere al testador para que en ese momento él manifieste quién desea sea el albacea de ese... En caso de testamento. En caso de testamento. Y en caso de que no haya testamento, ¿quién designa al albacea? Bien, en caso de que no haya testamento, los herederos son los que tienen que ponerse de acuerdo para designar al albacea. ¿Sí? Okay. En caso de que no se pongan de acuerdo, el juez dentro de la junta de herederos les pregunta a todos y cada uno de ellos sobre en quién están de acuerdo en que sea el albacea. ¿Sí? Suponiendo que se elijan a 2 o a 3 candidatos, gana el que mayor número de votos, por llamarlo de esa manera, tenga en que estén conformes para que esa persona sea el albacea. Ok, perfecto. Retomando, licenciado, entonces nos hablaba de 4 etapas. Cuando hay testamento. Ajá. Ya vimos la primera etapa. ¿Cuál sería la segunda? Bien. Bueno, aquí cabe mencionar que esto aplica tanto para juicios donde hay testamento e incluso para cuando no los hay. Ah, ok. Sí. Las siguientes 3 etapas, para completar las 4, la segunda consiste en la de inventarios y avalúos. ¿Qué se hace en esta etapa? En esta etapa se le informa al juez ¿sí? cuáles son los bienes que integran esa masa hereditaria. Ajá. En tratándose de juicios
sucesorios e intestamentarios. Y en tratándose del juicio testamentario, pues prácticamente se reafirma lo dispuesto en el testamento y se le informa al juez: oye, juez, dentro del testamento, mi padre, mi madre, mi hermano o quien haya heredado, te informo que efectivamente dejó esto e integra el testamento esta casa, lo integra este carro, lo integra este negocio, lo integran estas deudas. Esa es la tercera etapa. Esa es la segunda etapa. La segunda etapa. Que son inventarios y avalúos. Licenciado Víctor, está muy interesante. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí al Natural con Fernanda Pradillo.